Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos y a todas. Gracias por venir a este acto del Aula de la Ciudad. Que como muchos de ustedes ya saben, el Aula de la Ciudad es una plataforma, es un espacio abierto que coordinamos Jorge y yo en la sede de la Universidad de Alicante y está dirigido a debatir y a discutir y a exponer cuestiones sobre la ciudad, sobre Alicante o sobre la ciudad en general. Es un espacio abierto al público, entonces a cualquier ciudadano que venga y que necesite un espacio para exponer sus opiniones, sus críticas, naturalmente se lo ofrecemos, ¿no? Porque no abunda mucho en esta ciudad, ¿no? El tema de hoy es Luceros, protección o ruina. Habla de la problemática que se ha suscitado y que ya hace un par de años sobre los efectos que puede tener las mascletas en el monumento de Bañús, ¿no? Y que de alguna manera está relacionado con las políticas sobre protección y conservación del medio ambiente en esta ciudad. Esta mesa redonda se nos propuso por el colectivo Salvé el nostre patrimonio, ¿no? que ellos son los que lo han organizado, son los que trabajan el tema y son los protagonistas de esta mesa, ¿no? Voy a presentarles y después ya ellos, como protagonistas, como decía, pues nos contarán todo lo que tengan que decirnos. En primer lugar, empezando por el fondo, Ana Ferreiro es arquitecta por la Escuela Politécnica de Madrid. Ha viajado mucho, al mismo tiempo que te formabas, ¿no? Ha estudiado en el Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago. El PCC lo hizo en Bangkok, ¿no? En una escuela que es impronunciable. En la actualidad trabaja en CIPE Ingenieros, dedicada a software de arquitectura. Es gestora de proyectos europeos de I+D. Es socia fundadora de la Asociación Cultural Over and Out, que es una asociación muy sugerente porque está dedicada a la promoción del arte contemporáneo a través de la danza. Tenemos que hablar de eso. Es socia fundadora de la Asociación de Salvé el nostre patrimonio y juega en la primera división nacional de balonvolea. Es cierto, ¿eh? ¿De balonvolea? Voleibol, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ah. Los jóvenes no saben. Bueno. Han perdido el castellano. Jun Quillonero, que está en el centro de la mesa, es licenciada en Historia, periodista y escritora. Ha trabajado en diferentes medios de información de Madrid y Barcelona. En los años 70 trabajó en el equipo que desarrolló el primer catálogo de patrimonio de la ciudad, el Colegio de Arquitectos, aquellos 2 libros negros que todavía siguen siendo fundamentales para conocer nuestro patrimonio. Fue portavoz de Cultura del grupo parlamentario en Les Corts y en 2019 fundó con otros ciudadanos la plataforma Salvé el nostre patrimonio ante el abandono y amenazas que se cernían sobre este aspecto de la vida cultural de la ciudad. Y finalmente, Manuel Ayús. Manuel Ayús es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Barcelona, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, es licenciado en Derecho, doctor en Derecho, está en posesión de 2 máster de Urbanismo y de Medio Ambiente, ha sido profesor en la Universidad de Alicante y en la Industrial de Barcelona. Y me detendré unos minutos para hablar de sus publicaciones, que me parece que creo que vale la pena. He traído 4, que me parece casi todas están relacionadas con el patrimonio. La primera, régimen jurídico
de los entornos del patrimonio histórico artístico. Es un trabajo más bien muy jurídico, ¿no? El segundo que he traído tres realmente, sí. No, 4. Los enclaves en el demanio público marítimo terrestre, que este es el último que ha publicado y es un trabajo sobre la historia urbanístico, legal, económica de lo que supuso la inserción del Meliá en la fachada portuaria de Alicante. Un tema de que durante años hemos estado hablando, ha sido una leyenda urbana lo del Meliá, y Manuel Zas lo ha aclarado perfectamente en este libro, que yo se lo recomiendo. Otro libro de los que quería comentar, por una razón especial que enseguida diré, El derecho de acción del ciudadano. Este libro lo traigo porque me lo dedicó a mí y me hizo muchísima ilusión, porque no lo sabía, y cuando lo vi, además el tema, pues realmente me interesaba muchísimo. Y finalmente, el último libro que quiero reseñar de Manuel se titula Requiem por el patrimonio edilicio de Alicante. Este es un libro que a mí me parece que forma parte de la historia del urbanismo de Alicante. La historia triste en este caso, porque son todas las fechorías de una manera u otra que se han hecho contra el patrimonio. Lo tremendo es el subtítulo que tiene este libro. Se los leo y con esto termino. El título, como digo, es Requiem por el patrimonio edilicio de Alicante. El subtítulo es La administración principal artífice de la destrucción de la arquitectura y del paisaje de la ciudad. Y esto no es una opinión, esto lo demuestra, esto es lo terrible, lo tremendo del caso. Y bueno, pues en esa seguimos. Vale. Les dejo con ellos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir, gracias por permitirnos estar esta tarde aquí a los responsables del Aula Ciudad. Gracias a cada uno de vosotros por venir a escuchar el esfuerzo de este pequeño grupo, que en realidad tiene ya un apoyo grande en la ciudad, pero aún insuficiente, sobre nuestra preocupación por el estado del patrimonio en la ciudad, y en particular de una forma específica también en relación al hito que supone la fuente de Banyuls y los riesgos que está corriendo en los últimos tiempos. Salvem el nostre patrimoni nació como asociación y con el intento de crear un instrumento legal para ponernos en marcha y enfrentarnos también a las administraciones y poder pedir permisos y tener personalidad legal para hablar con las administraciones, pues empezó a caminar en el año 19. Empezamos en aquel momento, después de años en los que las movilizaciones habían estado cada vez, los grupos de ciudadanos se habían agrupado para defender el Benacantil, para defender el Cap de l'Horta, para defender, bueno, cada cosa, ¿no? Y en este momento consideramos, bueno, crear este instrumento, y empezamos también a convocar a los ciudadanos para defender la fuente de Banyuls. Y ahí empezamos a tener una cierta convocatoria, a desplegar también el debate en la ciudad, y nos encontramos con que apareció pronto la pandemia, y eso supuso también que se suspendieron las mascletas y también las fiestas y también las movilizaciones. Tuvimos que esperar 2 años a poder volver a la fuente, a defenderla,
porque aunque en un primer momento consideramos que habían tenido tiempo nuestras autoridades para reflexionar y considerar la posibilidad de buscar otros emplazamientos para la fuente, pues encontramos que eso no había sucedido y a mitad de este 22 volvían a anunciar que volvían las mascletas a la fuente, ¿no? La fuente, después de haber sido inaugurada, rehabilitada con un coste casi de 400.000 euros y después de varias heridas reiteradas, pues la Administración no consideraba el daño al patrimonio y ahí empezamos de nuevo a movilizarnos, ¿no? Quiero nombrar algunos de los impulsores de la asociación, desde Juan Antonio Sala, que no está con nosotros, pero porque se ha ido al otro barrio contra su voluntad, pero lo estaría si estuviera vivo, ¿no? Porque ha sido un activista permanente en la lucha en defensa del ideal, en defensa del benacantil, ¿no? Muy importante. Quiero señalar también pues, algunos artistas, como Adriano Carrillo, que está aquí esta tarde con nosotros, o Javier Pastor, que fueron fundamentales, ¿no? Para poner en marcha la asociación. De buena fe esperábamos que las cosas cambiaran y de buena fe nos encontramos con que eso no sucedió. De modo que tras el anuncio de la celebración del disparo de pólvora en torno a la fuente, decidimos dar un paso más allá de la denuncia pública y de la movilización. Fue entonces cuando denunciamos un informe ante el registro del propio ayuntamiento y más tarde ante la Fiscalía y ante los tribunales la amenaza que de nuevo se cernía sobre la fuente modernista, atacada año tras año por las vibraciones y daños que le causan los cientos de kilos de pólvora que se estallan en su entorno y que la dañan también en sus cimientos. Pedimos entonces el cambio de su ubicación. Todo esto es lo que consideramos. Nos enfrentamos a la Administración diciendo una cosa muy sencilla. Esto que ocurre tiene arreglo y tiene un arreglo sencillo. Con un poco de tiempo se puede plantear. Hoy venimos a hablar de la fuente de Bañuls y elegimos su defensa porque la fuente es un símbolo, es un hito histórico para nuestro entramado urbano histórico tan herido, tan desconsiderado. Protección o ruina, le puso el título nuestro hombre en la sede, ¿no? Navarro Vera, porque de no tomar medidas la volveremos a ver destruida. En boca de nuestros dirigentes municipales ya está minusvalorada, vilipendiada. Llegan a hablar de su escaso valor o nulo valor artístico, de la mala calidad de los materiales con los que se construyó, haciendo gala de su ignorancia manifiesta o de su mala fe que confunde y engaña a la opinión pública. Venimos a manifestar nuestra posición como vecinas responsables, conscientes, que amamos nuestra ciudad y valoramos su historia y la obra pública y artística que nos han legado algunos de sus artistas, algunos de sus ingenieros, algunos de sus arquitectos, porque deseamos ser parte, ser puente entre generaciones, reconocer las huellas de lo vivido en nuestro entorno urbano, la ciudad que nos acoge, reconocernos en nuestras particulares tramas urbanas, las edificaciones, en los espacios, entre las obras escultóricas. Nos preocupa enormemente la destrucción permanente y sostenida de nuestro patrimonio, las reiteradas muestras de desconocimiento, de analfabetismo cultural de nuestros dirigentes políticos. No es solo un mal del presente. Del catálogo de edificios relevantes que se elaboró allá por los finales de los años 60 en el Colegio de Arquitectos, en cuyo equipo participé, y también mi amigo Elías Alonso, que está aquí en la sala, siendo unos jóvenes estudiantes que trabajábamos como un equipo de digamos, negros para los arquitectos, ¿no? Pero con muchísimo entusiasmo nos recorrimos toda la provincia buscando aquello que todavía no sabíamos dónde estaba, ¿no? Y lo encontramos y aportamos todo aquel trabajo, ¿no? a aquella primera guía. Más de 60 edificios relevantes han ido cayendo década tras década con la aprobación y el consentimiento y la inacción de las instituciones llamadas a protegerlos, sin aplicar las leyes, obviándolas, sin que ninguna administración actúe en su defensa, ni siquiera la Fiscalía se sienta comprometida a intervenir. Alacant recibió el título de ciudad a finales del siglo XV. Sin embargo, apenas quedan edificios de más de 200 años y los que quedan son estrictamente aquellos vinculados a la iglesia, a los castillos o al propio ayuntamiento. ¿Por qué?
Como señalaba el arquitecto Juan Calduc, profesor de arquitectura en esta universidad y miembro del equipo que redactó el primer listado del patrimonio de la provincia, él decía en un artículo que publicaba Rubén Esquitino para El País: durante muchos años se ha ignorado a los especialistas. El argumento falaz de que en Alicante nunca ha habido arquitectura excepcional ha servido para derruir. El mismo argumento que repite hasta la saciedad, haciendo alarde de incultura supina, sin temor a sonrojarse por incompetentes, nuestro actual alcalde y nuestro presidente de la Diputación. La destrucción del patrimonio en la ciudad es inmensamente mayor que la de los bombardeos de la guerra, declaró el arquitecto, experto también en patrimonio y miembro de aquel equipo, de aquel primer equipo, Santiago Varela. Los intereses espurios de los dirigentes políticos están estrechamente unidos al desconocimiento y a su incompetencia, que son la otra cara de tanto desatino. Desapareció la aduaneta, la sede del sindicato de cigarreras, los hilos de San Blas. Bueno, no desaparecieron las casas del puerto de Eliodoro Madrona, también gracias a la intervención de nuestro compañero y abogado que peleó también en los tribunales por defenderlas, pero siguen a la espera de un plan, ¿no? Vimos desaparecer la ermita del Raval Roig y construyeron en su lugar un aparcamiento. Por no decir de la ocultación de la portada neoclásica de la Estación de Madrid, escondida debajo de una nueva fachada que nada mejora la anterior. ¿A santo de qué? Podríamos señalar también el abandono de las torres de la Huerta, a pesar de su supuesta protección, algunas de las cuales acaban sitiadas por rotondas o convertidas en discotecas o restaurantes, cuando no ruinosas. El gusto y maneras de nuestros dirigentes ha permitido y tolerado hasta la fecha la sustracción de los terrenos públicos para levantar un hotel monumental en terreno del dominio marítimo, el Meliá, en terrenos del dominio marítimo terrestre, y nunca revertido a pesar de la enorme lista de leyes y derechos vulnerados que en el libro Manuel Ayús también documenta. Un hecho de dimensiones gigantescas que le arrebató a la ciudad y a su puerto el perfil de su costa al servicio de un negocio privado hotelero, estrechamente vinculado en aquel momento a los intereses de la dictadura y después a sus herederos. También sustrajo al centro de la ciudad la brisa que refrescaba las tardes del verano. Pero estamos aquí porque no nos conformamos. Las leyes, las normas, las instituciones. Nos acogemos a las leyes del patrimonio, a las autonómicas, también a la UNESCO, a la ley del Estado que protege el patrimonio. Al patrimonio lo protege la Constitución, lo protegen las leyes estatales y autonómicas. Las administraciones encargadas de velar por el patrimonio en todos los casos enumerados y muchos más han saltado por encima de sus obligaciones de protección. Desde los gobiernos municipales a la Generalitat, pasando por la autoridad portuaria, que en el caso de las casas de los obreros del barrio de Eliodoro Madrona estuvo a punto de ser derruida, como os he contado antes. Os cuento, por ejemplo, que la autoridad portuaria también es responsable de muchos desastres, entre ellos, bueno, los proyectos que ahora está desarrollando que nos están dejando ya sin la lámina de agua en el puerto, ¿no? Nos preocupa la desafección ante sus responsabilidades de la Consellería de Educación y Cultura. Hemos llamado a sus puertas y lo único que obtuvimos fue la respuesta de solicitar al Ayuntamiento un informe. No sabemos nada más. La responsable de Carmen Amoraga, ni nos recibió ella ni nos recibió ningún responsable de la dirección territorial, ¿no? Queremos señalar que hace 2 años que el catálogo de edificios protegidos está en un limbo que no alcanzamos a saber cuál es el lugar entre la burocracia que une el Ayuntamiento de Alicante con la Consellería de Cultura, de Educación y Cultura en Valencia. Nos preocupa enormemente las reiteradas y largas citas aplazadas recibidas cuando hemos pedido y nos han dicho que nos recibirían en la Consellería. Bueno, esta ha sido 3 veces, ha aplazado la cita nuestra consellera Josefina Bueno. Nos preocupa y mucho que el Consell Valencià de Cultura también nos dé largas. Tiene en sus manos toda la documentación, nuestras demandas, nuestros informes, y la larga, tediosa burocracia hace casi imposible e inútil su trabajo. Esperamos aún respuesta y nos han pedido en varias ocasiones más cartas explicativas de qué es exactamente lo que queremos y les hemos contestado varias veces exactamente lo que queremos, pero bueno, está todavía
dilucidando de qué se trata. En estos meses, y una vez dado el paso ante los tribunales, hemos soportado de los dirigentes municipales acusaciones que vertían sospechas sobre nuestros intereses y objetivos. Intereses oscuros detrás de salvem el nostre patrimoni, llegó a decir el alcalde, y está muy equivocado. Defendemos nuestra ciudad, la que habitamos, la que queremos que crezca apegada a su gente, sus necesidades cotidianas. Cumplimos con nuestro deber ciudadano. Somos defensoras de la fiesta, disfrutamos con la pirotecnia y sabemos que la pólvora es parte de la alegría de los fogueres de Sant Joan. No va por ahí los tiros. Queremos pólvora y la queremos en un sitio que no dañe a las personas ni al patrimonio. Somos también defensores de nuestro patrimonio cultural, de modo que uno no puede dañar al otro. Corresponde a las administraciones encontrar la forma de reforzarlas ambas para el disfrute de todos. Queremos salvar la fuente modernista. Entendemos que hay soluciones muy concretas, sencillas, que solo requieren de voluntad política y de sentido común. Ante los riesgos para edificios históricos en otras ciudades cercanas, en Elche, por ejemplo, pues se han tomado medidas para no dañar la Basílica de Santa María. Se trasladaron los castillos de fuegos y ya no se daña, y la gente de Elche asiste con mucho entusiasmo a ver los castillos sin ningún problema. También ocurrió en Santiago de Compostela que se obvió, se puso de manifiesto que se dañaba la propia catedral. Se trasladaron los fuegos artificiales y ya la catedral de Santiago de Compostela no sufre con ello. Toca que nuestras administraciones cumplan bien sus obligaciones. En el 2011, el Gobierno municipal nombró hijos predilectos de la ciudad a los escultores Vicente y Daniel Bañuls. Es hora también de cuidar sus obras, que dan vida, profundidad y sentido e identidad a nuestro entorno. Así que le voy a ceder ahora la palabra a mi compañera, Anne Ferreiro. Bueno, gracias, John. Ha estado muy bien lo que has dicho. Creo que a lo mejor mucha de la gente que hay aquí hoy conoce más la fuente de Bañuls que lo que os puedo contar. Lo que os vamos a enseñar ahora, es para hacernos un poco, una idea general de, qué importancia tiene la fuente, en qué estado está ahora mismo, en qué estado se encontraba y, algunas ideas en torno a las mascletas, ¿no? Y cómo están dañando la fuente, aparte de un par de estudios que tenemos. Luceros, conocer es amar. Yo creo que Luceros es probablemente la única escultura que preguntes a quien preguntes de la ciudad de Alicante va a saber reconocerte. No sé si alguien se atreve a decir alguna escultura más, pero sin duda Luceros es una de ellas. Y como todos sabéis, estoy segura, Luceros realmente significa, o la fuente de Luceros junto a la plaza significa la culminación un poco del ensanche de principios del siglo XX de la ciudad de Alicante, ¿vale? La ciudad de Alicante estaba creciendo hacia la estación y, la plaza de Luceros, que aquí veis sin escultura todavía, era el cruce de caminos entre dos sitios muy importantes, que eran el mercado, la estación, el mercado con Santa Bárbara y la estación, y luego San Fernando con el mismo puerto. En este sitio, en 1931, se decide crear un concurso en el que participan varios escultores, pero gana Daniel Bañuls, que era también, como ha dicho Yum, hijo de un conocido escultor alicantino, que era Vicente Bañuls, ¿no? Y dentro de lo que cabe en ese aspecto forman una generación de escultores, lo cual es bastante interesante. Como veis aquí, está la escultura, la gente está andando, no hay coches. Parece otro tipo de plaza, ¿no? No la que es ahora. Quizá una plaza un poco más de escala humana y no para los coches, que es como la considero ahora. Sí que me gustaría decir que la actual disposición que tiene Luceros, ¿no? Deja bastante que desear respecto a cómo ensalzar esa escultura, ¿no? Y lo que ha significado para Alicante, porque al final se encuentra como totalmente rodeada de coches, es bastante difícil acceder solo por 2 pasos de cebra y en cierta manera parece que está un poco
un poco aislada. Como sabéis, esta escultura, cuando la gente la llama, pues la llama de diferentes maneras: la Font des Esters, la Font des Cavalls, la Fuente de Luceros. Lo que evidencia esto también un poco es que, bueno, desde que se construyó han pasado muchas cosas en Alicante y la gente ha ido denominando de la escultura con el tiempo de distintas maneras. Quizá ahora mismo todo el mundo la conoce más por la Fuente de Luceros. Y bueno, o sea, tampoco voy a decir yo nada que no sepáis, ¿no? Pero, como bien ha dicho Yum, bueno, yo considero que hay diferentes opiniones, pero yo considero que la escultura es neomodernista. Realmente es una escultura bastante difícil de clasificar si la comparas con otras esculturas, ¿no?, de Madrid o de Valencia de la misma época. Sí que se aprecia muy bien, bueno, el uso del hormigón, ¿no?, para crear todas esas formas. Podéis ver los caballos, el pelo ese que tiene, ¿no?, como tan retorcido, etcétera, ¿no? Y como el hormigón, en cierta manera, permite a Daniel Banyuls, bueno, esculpir esas formas de una manera, digamos, relativamente sencilla y reproducirlas en los 4 caballos. Esto es simplemente una imagen que no es nuestra, está extraído del estudio de rehabilitación que han hecho de la fuente recientemente y nada, simplemente es una fuente que tiene una base en la parte inferior, luego tiene los 4 caballos y luego tiene el túmulo ese central al que están enganchados los caballos, ¿no? Sin duda alguna, la parte más débil de la fuente son estos caballos, que están casi un poco suspendidos en el aire, ¿no?, a través de unas finas patas, y que solo se encuentran empotrados en el resto de la escultura a través de la cola. Esto también es otra imagen que no es nuestra, es del estudio de la Universidad de Alicante. Dynamic Evaluation of Historic Fountain Under Blast Loading, básicamente evaluación dinámica de una fuente histórica bajo cargas explosivas. Y bueno, este estudio pone de relevancia que un hito importante en la Fuente de Luceros fue cuando se construyó la estación del tram. Bueno, ¿por qué? Pues porque al final, al construir esta estación, primero desmontaron la fuente, lo cual ya supuso, ¿no?, un agravio para una escultura de tal tamaño. O sea, era una decisión importante que se tomó, ¿no?, el desmontar esa fuente y sacarla de allí para poder construir la estación debajo. Y segundo, porque ya la fuente no solo tenía una caja de resonancia por arriba, sino que toda esa parte inferior también había quedado hueca, ¿no? Ya no estaba, como antes, apoyada de la misma manera. Aquí simplemente os traigo algunas fotos de detalle que hicimos tras la restauración de la fuente, para que veáis un poco, ¿no?, bueno, esas formas. La verdad, es una fuente que cuanto más te fijas en los detalles en cada parte que tiene, ¿no?, porque tiene muchas partes diferentes, quizá un poco inconexas y, o sea, es difícil encontrarle un sentido así a primera vista, no es una figura de una mujer o algo que podría ser más sencillo, sino que tiene muchas partes y cada parte tiene una interpretación. Bueno, algunas de las imágenes de las Venus de la parte superior, etcétera, simplemente por ver un poco esa fuente en detalle que muchas veces siempre se ve, ¿no?, desde el otro lado de la rotonda, porque ahora mismo es una rotonda y a veces cuesta llegar hasta allí y ver un poco, ¿no?, ese valor que tiene. Bueno, otra foto de los faunos que están a los pies de los caballos. Y bueno, aquí por empezar un poco con lo que se ha comentado, ya en 2003 se puso de relevancia que la fuente se estaba deteriorando muy rápidamente. 2003, 2004, sí, no veo bien la fecha.
que la fuente se estaba deteriorando rápidamente, que necesitaba una rehabilitación y, bueno, aparte, ya este mismo año, hay una noticia que no es esta, pero la podría haber puesto, es la propia Sonia Castedo quien lanza una noticia diciendo que va a retirar las mascletas de luceros tras una reunión que ha tenido con sus técnicos en el Ayuntamiento de Alicante. No sabemos por qué existe esta noticia y a los pocos días, 2-3 días, entendemos que por presiones se retracta y decide que no, que bueno, que de momento lo deja ahí, ¿no? Es verdad que ella en aquella época también tenía otras cosas en las que pensar y otros problemas. Estas son algunas imágenes de la fuente de luceros antes de ser restaurada. Estas todas las hemos sacado de la información, de todos los periódicos que hay en Alicante, que podéis buscar, y hay bastantes noticias al respecto. Como veis, la fuente estaba muy, muy deteriorada, lo cual es sorprendente, ¿no? Ya no solo por cómo o por saber qué causa está destrozando la fuente de esta manera, ¿no? Después de que hayan pasado tantos años y la fuente se conservase en perfecto estado, sino por la dejadez del propio ayuntamiento a la hora de conservar su patrimonio, ¿no? Es decir, ya es que, bueno, daba la sensación que les daba igual, como está tan lejos, repito, como está tan lejos y todo el mundo la ve desde lejos, les da igual. Entonces, hasta que no te acercas, no eres consciente un poco de todos esos desperfectos y al nivel que llegan estos desperfectos, ¿no? Y el poco mantenimiento o la dejadez o lo poco que le importa a este ayuntamiento el patrimonio cultural de la ciudad de Alicante y más de un sitio como Luceros, que es el centro de Alicante. O sea, es el hito que marca el mismísimo centro de Alicante hoy en día y está completamente abandonado a su suerte. Bueno, esto simplemente para que veáis el estado de la fuente, que la verdad era bastante deplorable. También decir que restaurar esta fuente es un agravio económico para la ciudad de Alicante, ¿no? Restaurarla ha costado 360.000 euros y bueno, habría que pensar cómo invertimos este dinero y más cosas que voy a seguir diciendo adelante. Desde la asociación Salvem el Nostre Patrimoni, ¿no? Entendíamos que, se han dicho muchas causas sobre cuáles son las posibles causas del deterioro de la fuente, pero desde Salvem el Nostre Patrimoni estamos seguros que las mascletas son la principal causa del deterioro de la fuente de Luceros. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la propia Universidad de Alicante en el estudio que hemos mostrado anteriormente. Ese estudio que el Ayuntamiento de Elche ha aceptado como válido y según el cual ha desplazado las mascletas de sitio. Además, me gustaría decir, esto lo diré más adelante, porque lo tengo en el otro. Sigo. Esto es de un vecino que está aquí hoy, no voy a decir quién, pero que nos apoya, ¿no? Y pide como nosotros que las mascletas se desplacen de Luceros, ¿no? Cabe decir que las mascletas no siempre han estado en Luceros, con lo cual sería comprensible, ¿no? Y entendible que las mascletas pudiesen desplazarse a otros lugares de la ciudad de Alicante, teniendo en cuenta primero que la fuente es un hito inamovible del centro de Alicante. Un hito histórico inamovible del centro de Alicante, porque todavía a alguien se le ocurrirá mover la fuente.
Y segundo es que, bueno, las mascletas sí que son un bien patrimonial, también voy a decir, que se puede desplazar de sitio, ¿vale? Y segundo, que a nuestro parecer, bueno, desplazarlas de sitio no haría daño a nadie, podría favorecer que otros barrios tuviesen la afluencia de personas que van a las mascletas, ¿no? Y que otras zonas disfrutasen tanto de los beneficios como de los inconvenientes que generan. Es más, el ayuntamiento este año ya ha hecho mascletas en otros barrios con mucho éxito, diría yo. En Gran Vía, ¿no? Una, por el Pau 5 otra, y bueno, ahí queda esa idea. Bueno, al final la proximidad de estas mascletas que producen grandes vibraciones, aquí, estas son algunas imágenes cogidas de Apunt, podéis ver todas las mascletas en Apunt, y se puede ver perfectamente con todas las cámaras que tienen enfocando a este evento, ¿no? La cantidad de disparos, la cantidad de pólvora que se suelta en un espacio de tiempo muy pequeño, ¿no? Las bolas de humo que se generan, todo el humo que esto genera, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver dos disparos que son casi simultáneos, que aquí vemos en dos imágenes, pero son dos disparos casi simultáneos. Y la realidad es que estos disparos generan unas vibraciones que, por poner un ejemplo, en sus picos máximos superan el terremoto de Lorca. Por poner un ejemplo sencillo que todo el mundo pueda entender. En sus picos máximos superan el terremoto de Lorca. No entendemos cómo no es visible y palpable para todo el mundo que estas vibraciones para una escultura de su tamaño, de su delicadeza, etcétera, pues son la causa principal, ¿no? De que esta escultura esté envejeciendo a pasos agigantados, por decirlo de alguna manera. Simplemente aquí una imagen de la plaza donde se ven donde se disparan cada tipo de mascleta, y decir que al final también unos de los disparos más perjudiciales son los disparos aéreos, porque impactan contra la losa de hormigón de la estación, ¿no? Provocando que todas esas vibraciones se transmitan hasta la base de la fuente y a la fuente en sí. Como repito, es una fuente muy delicada en el sentido de que, por ejemplo, si lo comparas con Elche, donde los edificios que tienen son elementos muy másicos, ¿no? Grandes, pesados, la fuente es un elemento muy delicado. En cambio, estamos midiendo cómo afecta las mascletas a la fuente y a los edificios de la misma manera. Bueno, siguiendo un poco con el hilo, otra cosa que nos hemos encontrado es que el Ayuntamiento de Alicante niega que la fuente esté protegida antes del recientemente aprobado provisionalmente catálogo de protecciones. La realidad es que la fuente de Luceros quedó protegida en el 2010 a través del Plan Especial del Centro Tradicional, que protege tanto la fuente como la plaza, la fuente con protección integral, dado su alto valor, como dice aquí, su alto interés arquitectónico, histórico y urbanístico, y la plaza también con protección ambiental para toda la plaza. Además, en el reciente catálogo, la fuente se ha vuelto a proteger, cosa que, bueno, solo reitera una protección que ya existía, y como decimos, el ayuntamiento en nuestra, bueno, en los argumentos que daban al juez, ¿no? Decían que no estaba protegida siquiera, lo cual nos parece brutal, por decirlo de alguna manera, que el propio ayuntamiento niegue la protección de la fuente, porque es básicamente su trabajo. Su trabajo es
hacer cumplir la ley y hacer, en este caso, proteger la fuente, ¿no? Bueno, esto es un plano muy sencillito, pero realmente, según la actual protección de la fuente quedaría protegida hasta, el área de protección de la fuente sería hasta las fachadas más próximas al monumento, ¿no? Esto significa que, aparte de que la fuente de la Plaza de Lucero ya está protegida, la protección de la fuente la protegería también hasta esas fachadas, con lo cual no entendemos cómo estos actos de mascletas pueden ocurrir dentro de este espacio, ¿no? Aquí, muy rápidamente, tampoco voy a entrar en detalles de los estudios que hemos hecho y que hemos presentado, bueno, que hemos hecho, que estaban hechos y que hemos presentado como pruebas, porque tampoco toca hoy, pero decir que el primer estudio que, una vez más digo, hizo la Universidad de Alicante, el grupo de investigación Gremes, dice claramente que los valores máximos se superan para las estructuras de tipo 3. Si veis aquí, no sé si se aprecia, la línea de más abajo es la que marca las estructuras de tipo 3. La línea azul con los triángulos es la que marcaría el experimento, bueno, las mediciones que se han hecho de las vibraciones en la fuente. Aquí decir que el estudio es claro diciendo que se supera la norma UNE y la norma DIN alemana, no solo para el monumento de Lucero, sino también para la estación de tram. Y esto no lo digo yo, lo dice ese estudio, ¿vale? Por dejarlo claro una vez más. También hacer la puntualización que hemos hecho antes, que este estudio está hecho para edificios. Los edificios de tipo 3 son edificios históricos. La fuente de Banyuls no es un edificio, es una escultura muchísimo más delicada de lo que puede ser un edificio. Muy a nuestro pesar no existe ninguna normativa respecto a vibraciones y esculturas, nos tenemos que basar en las edificios, por lo tanto, si en sus picos para los edificios se supera, con mucha mayor razón se va a superar para una escultura. Solo dejarlo claro. Esto es un tema importante. Y el segundo tema, que es algo que se ha hablado mucho durante mucho tiempo, es que la escultura estaba hecha con materiales que eran malos, ¿no? Que eran materiales de mala calidad. Esto se ha dicho y se ha repetido una y otra vez por parte del ayuntamiento, por la prensa, realmente sin tener ninguna prueba, ¿no? Que demostrase este tema. Cabe decir, bueno, que hemos hecho unas pruebas, bueno, nosotros no, el laboratorio Imasalab, perdón, ha hecho pruebas a los materiales de la escultura. Estas pruebas han dado muy, muy buen resultado. Aquí simplemente os pongo una imagen, las pruebas son más extensas, os pongo una imagen simplemente para ver gráficamente una parte, pero bueno, esta es la prueba de carbonatación, ¿no? Dentro podemos ver el acero de la estructura y luego por fuera, bueno, podemos ver qué áreas, ¿no? En qué áreas existiría porosidad y penetraría, ¿no? Habría penetración de agua y en qué áreas, bueno, la escultura está completamente cubierta y como veis ese acero en el centro está prácticamente sin tocar. La escultura tiene porosidad por el exterior, pero no llega al interior y la realidad es que son las microfisuras generadas por las mascletas las que permiten que el agua penetre dentro de esa estructura. Bueno, esto es un estudio más extenso, son simplemente por hacer algunos apuntes. Y nada, yo creo que ahora va a hablar un rato
Manuel. Gracias. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas. Te voy a hacer unas preguntas, ¿no? ¿Primero? Habla, perfecto, Sí. muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Me satisface ver algunas caras que hacía muchísimo tiempo que no veía y por lo menos sé que este acto, si no sirve para otra cosa, por lo menos para ver las caras de la gente que conocí hace tiempo. Bien, a mí me ha tocado una parcela un poquito gris, porque yo soy letrado, pero ante todo soy arquitecto y las cuestiones técnicas me tiran bastante. Pero bueno, cada uno tiene aquí su misión y la mía es la cuestión jurídica. Quiero contaros así por encima, aunque muchos de vosotros supongo que ya lo sabéis, un poco el íter, ¿no?, de lo que a través de la asociación se ha hecho. Entendimos, aquí ha habido un factor que nos ha jugado un poco en contra, que es el tiempo. El tiempo en el derecho es fundamental, porque cuando te conceden un derecho está limitado al tiempo. Como tú no ejerzas esa voluntad de ejercer tu derecho, pues lo has perdido. Entonces, claro, la asociación presentó un escrito concretamente el 10 de mayo en el ayuntamiento, el 10 de mayo del 22 de este año, pidiendo el traslado de ubicación. Ahí la administración se calla y no contesta. Bien, nos quedamos ahí y entonces me llama la asociación. Yo no los conocía, bueno, sí que los conocía, pero por la prensa. Incluso escribí un artículo en favor de ellos y poco más. Pero luego, a través de Yum y Anne, ya nos conocimos y demás, y empezamos a trabajar. Y claro que, como decía, por una cuestión de tiempo, ¿no?, de que no había muchas posibilidades, porque estábamos en mayo y junio estaba ahí a la vuelta de la esquina, pues vamos a iniciar algo que es un poco polvorín, que es la vía penal, y ir a fiscalía, sin necesidad de meter una querella, que ya son palabras más delicadas, y fuimos por fiscalía. Entonces presentamos un escrito, 2 escritos y 3 escritos, siempre con ánimo de ampliar la cuestión y de darle al Ministerio Fiscal todo tipo de información y de normas, porque lo curioso es que cuando presentas el primer escrito, porque yo creo que todo el mundo que vive en Alicante, o casi todo el mundo, más o menos de cierta edad, pues sabe la problemática que existe en la Plaza de los Luceros y las mascletas. Es decir, esto no es nuevo, esto lleva lloviendo ya mucho tiempo. Entonces, parece ser que los fiscales nunca se enteran. Es decir, los fiscales no leen la prensa, no escuchan la radio, no ven la televisión, no se enteran de nada. ¿Pero por qué no se enteran? Porque tienen una obligación de intervenir de oficio. Y claro, mejor no enterarse y así no tienen que intervenir, así no tienen que trabajar. Tienen las que les mandan desde la estructura piramidal a la que está sujeta la Fiscalía o el Ministerio Fiscal, y punto. Pero no aquellas que fluyan desde las cuestiones, como en este caso socioculturales, que se producen en la ciudad. Bueno, pues presentamos sendos escritos y la respuesta ya presumíamos un poquito, pero siempre te queda esa pequeña esperanza, ¿no?, de que la razón pues esté por encima de todo. Y aunque yo hablaba personalmente con el fiscal ya un señor mayor que se retiraba, ya se ha retirado. Se retiraba en pocos meses. Era un señor muy lento, muy amable, un señor muy atento, me atendió muy bien, simpático, estuvimos hablando. Y además tenía enfrente de la pantalla una infracción tremenda, que yo dije, ¿pero sabe usted la infracción que tiene ahí enfrente? El nuevo hotel. Bien, se sorprendió porque no tenía ni idea. Pero bueno, el caso es que al final, pues, él no ve el delito. Y claro, si no ve el delito, pues no hay nada que hacer. Entonces nos vimos en una situación
delicada en cuanto que no teníamos mucho tiempo. Y así, aún así, el 6 de junio metimos el primer recurso, el primer anuncio con una medida cautelar. En este caso, hay dos medidas cautelares. Una que es la urgente, y era muy urgente porque era el 18 de junio estaba anunciado que empezaba la mascaridad. Y esto lo metíamos el 6 de junio de ese mismo año. Por tanto, hubo que ir a la medida cautelarísima, al 135 de la Ley de la Jurisdicción. Y nos contesta, bueno, nos cae en el número 1 de lo contencioso administrativo. Este fiscal es hijo también de fiscal. Además, su padre, que está en el Tribunal Superior de Justicia en Valencia, fue uno de los jueces o magistrados que intervinieron en el asunto del Benacantil. Belmont, el magistrado Belmont. Bien, el caso es que este señor, creo, y esto es una percepción mía, que es un juez pro administración. De eso hay muchísimos, yo creo que la gran mayoría de ellos son pro administración, sobre todo porque les facilita mucho la labor, ¿no? Es decir, ellos piensan que los servicios jurídicos de la administración pues están todos los días manejando la ley de la jurisdicción y tienen que saber mucho. Y así, bueno, pues si ellos hacen caso a los servicios jurídicos de la administración, pues se van quitando problemas de encima. Bueno, y entonces enseguida nos resuelven con un auto desestimando la medida cautelarísima. Bueno, eso no quiere decir nada con el recurso. Es decir, está el recurso y paralelamente a la medida cautelar. Son dos cosas distintas. Como la ley lo que dice que si hay una desestimación de la medida cautelarísima, hay que pasar a la medida cautelar. ¿Cuál es la diferencia de una y de la otra? La medida cautelarísima es que el juez no escucha a nadie. Suspende y luego ya veremos. Pero de momento ha suspendido. Entonces, él, pienso yo, y además yo luego hablando con compañeros de derecho, me decía, Manuel, y yo si soy el juez, y yo no suspendo, que son las fiestas, puede tener un problema social tremendo. Es decir, que, bueno, yo no pienso igual, yo suspendería. Sí, obvio que tengo razones para suspender, si no tengo razones para suspender, no voy a suspender, claro. Estamos hablando siempre desde el punto de vista de la lógica y sobre todo de la ley, ¿no? Respetar la ley, porque las leyes están para eso, y las normas también. Bueno, pues nos metimos en la medida cautelar. ¿Cuál es la medida cautelar? Ahí sí que se escucha, a una parte y a la otra. Como a nosotros ya nos habían escuchado, porque es en nuestro escrito de inicio, pues el ayuntamiento presenta la contestación, le da un traslado de nuestra documentación y nos contestan con una oposición a nuestra medida cautelar, adjuntando sobre todo un informe técnico del máximo representante del área de patrimonio cultural de aquí de Alicante. Y este señor pues decía unas barbaridades tremendas, como una de ellas ya la compañera la ha citado. Fijaros, bueno, aquí tengo el informe, son varios párrafos, varios puntos, pero en el marco jurídico y protección, que es obligado, ¿no? Hacer esa reseña, dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente, no completo, dice: señalar que la fuente de Levante no aparece en el listado de patrimonio de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, con lo que carece de especial protección en ese sentido. Y al final dice que el catálogo está en tramitación, que no tiene aprobación definitiva, y hay, por tanto, dice, una clara voluntad de protección que aún no está materializada formalmente. Esto es falso. Esto, para una persona que no entiende, pues sabe que efectivamente, si ha seguido por lo menos el procedimiento, sabe que una cosa es la aprobación provisional, cuya competencia exclusiva es del ayuntamiento, y esa ya estaba, exposición pública, y luego resolución de la resolución pública y traslado a la Consellería para su aprobación definitiva. En este caso, como el catálogo no es un instrumento de protección de cultura, sino es un instrumento de planeamiento, no va a cultura, va a urbanismo. Y ahí parece ser que estamos ya en noviembre y esto aún no está aprobado.
Parece ser. Tampoco sabemos si a lo mejor el día 31 de octubre se aprobó, pero nuestra información es que aún están esperando. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues que no os podéis imaginar si en la vida normal o real, en las relaciones de las personas se miente, donde más se miente, pero con una desfachatez tremenda, es en los juzgados, es en los tribunales de justicia. Yo me quedo alucinado. Yo cuando entré por primera vez con mi toga, casi siempre lleva cuestiones técnicas. Soy arquitecto, sé de lo que se está hablando cuando se está hablando de lo técnico, más que el juez y más que el letrado de otra parte. A mí pienso que no me van a engañar. Y oyes contar mentiras. Claro, a ti no te toca, no tienes tu turno y no puedes hablar. Tienes que dejar que hablen y que mientan como bellacos, como aquí. Aquí la diferencia es que está escrito. Y mienten como bellacos. Y hay jueces que, por ejemplo, qué pena que no nos ha caído en el 4. El 4 es la única juez de los 4 juzgados de la jurisdicción contenciosa administrativa que tenemos en Alicante. Es una tía maravillosa, además de guapísima, pero guapísima a rabiar, inteligente. Y esta señora no le molesta cuando le digas, señoría, está mintiendo como un bellaco, porque ya me ha pasado a mí con otro ayuntamiento. Y la jueza toma nota de que está mintiendo, porque ella no se entera. Estamos hablando allí de cuestiones, por ejemplo, de la carbonatación, como está hablando la compañera, y la jueza no sabe lo que es la carbonatación. La diferencia entre oxidación y corrosión tampoco, la pérdida de capacidad mecánica de un material, ¿no? Es decir, la geometría con la masa, eso no sabe qué quiere decir. Pues desde el punto de vista del cálculo de estructura, y aquí los ingenieros que hay más de uno, pues saben muy bien de lo que estoy hablando. Pero el juez no, y al juez le meten goles por la escuadra. ¿Vale? Y claro, por tanto, tenemos muchos hándicaps. ¿Qué pasa que con un informe de un funcionario público? Que los funcionarios públicos están investidos de una presunción de credibilidad y de legalidad que los ciudadanos mortales no tenemos. Entonces, la espada de Damocles que tenemos nosotros sobre nuestra cabeza es esa, levantar esa presunción de veracidad de los pronunciamientos de la administración pública, que son falsos como ellos solos. No, repito, no se miente más que en los juzgados. Y sobre todo, especialistas de la mentira, de la falacia, de la connivencia, la administración local. Digo local porque con la autonómica también me he peleado menos. Y por tanto no tengo tanto conocimiento. Pero lo que digo, lo digo con conocimiento de causa. No es solo este ayuntamiento de Alicante, que miente más que respira, sino es como, no sé, algo habitual entre la administración. Algo habitual. Aquí hay, aparte de este informe, que, como veréis, está todo subrayado por mí, está recogido en la demanda. Mirad, para que os hagáis una idea, una demanda suele tener una extensión aproximadamente de 7 a 14 páginas. La nuestra tiene 140 páginas. Es decir, no he dejado un párrafo libre. Este señor me ha ocupado 30 páginas. ¿Vale? 30 páginas. Hay otros 4 informes de otros técnicos, cada uno de una área, y solo, en este caso, 2 técnicos del mismo área han sido, iba a decir razonables, no, se han limitado a decir verdad, cosa que no es normal. El resto ha mentido como bellacos. Pero estos 2 señores han dicho que no, que allí, bajo su punto de vista, es decir, o no entendemos y no nos queremos pronunciar porque no entendemos, y lo poco de lo que entendemos, allí no es adecuado. Es decir, pero es 1 frente a 5, 4, por un lado, y este señor, que es el jefe de ellos, 5. Claro, el juez lo tuvo muy claro. El juez, en el auto del 10 de junio, nos mandó a hacer puñetas en la medida cautelar. Recogió todo de lo que decía la administración y los técnicos de la administración. Lo tenía muy claro. Se lo pusieron a huevo. Hombre, claro, la misión del ayuntamiento es defenderse.
y se defienden como sea. Si hay que mentir, se miente. Si hay que jurar y perjurar, se jura y perjura que se dice la verdad, pero se está mintiendo. Y eso es lo que tenemos. Lo que tenemos, sabemos que lo tenemos y hay que seguir luchando. Bueno, como ya os he dicho, nos desestimaron el auto y nos comunicaron a los pocos días, a través de Providencia, que el anuncio de recurso contencioso administrativo está admitido a trámite. Entonces se le daba traslado al ayuntamiento para que presentara el expediente administrativo. Mientras que nosotros no tengamos el expediente administrativo, no podemos redactar la demanda, porque primero es anuncio de recurso contencioso administrativo y luego viene demanda. Entre recurso y demanda está el expediente administrativo, ¿vale? Bueno, pues el expediente administrativo tiene un plazo de 20 días. Tardó 3 meses y no pasó nada. Eso lo hace un ciudadano y se le acabó. Pierde el juicio por no entregar el expediente en plazo. Bien, cuando me llega a nosotros, me llega el expediente administrativo, lo primero que hay que hacer es ver si el expediente administrativo está completo y si está bien completo o no. Y veo que faltan informes que sabían que tenían que estar y no están. Inmediatamente, porque yo tengo un plazo que no me puedo distraer, presento inmediatamente un escrito pidiendo suspensión del cómputo del plazo y diciendo al juez que pida al ayuntamiento tales documentos. ¿Sabéis lo que nos contesta el juez? Por Providencia, que es igual, que el expediente está completo y que me atenga al plazo que tengo para entregar la demanda. Tiene narices, por no decir otra cosa. Total, que vale, pues bien, señoría, ya me tocará a mí en el TSJ. Porque además es que nos den la razón o no nos den, vamos a ir al TSJ. Bueno, pues nada, a correr con la demanda, pum, 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 y a finales de septiembre, esto a mí me lo comunican creo que el 9 de septiembre, o el 6 de septiembre, y a finales de septiembre, unos días antes de que concluyera el plazo, ¡pum!, presentamos la demanda. La demanda son, como he dicho, 140, pero lleva junto un montón de documentos. Concretamente hay casi 50 documentos y cada documento hay unos que tienen 3 páginas, otros 2, otros tienen 20 o 30 páginas. Es decir, que un buen tocho. Se habrán acordado de mi madre, de la de ellos y de todo bicho viviente, pero me da igual. Bien, ahora estamos a expensas. Bueno, inmediatamente nos trasladó el secretario. Ahora, el secretario del juzgado ya no se llama secretario, se llama letrado de la Administración de Justicia, LAJ, L-A-J. Pues el LAJ nos mandó un auto, perdón, una diligencia de ordenación diciendo que vale, que habíamos entrado en plazo y que daba traslado también por 20 días a la Administración para que contestara a la demanda. Yo estoy con la escopeta montada con los 20 días, porque aquí sí que, como se pase los 20 días, disparo. Y disparo es que se acabó el procedimiento. Ya han quedado fuera y la sentencia es condenatoria para ellos. No creo que cometan ese error, pero hay que estar encima. Bien, ahí queda en paréntesis el primer procedimiento. ¿Por qué digo primer procedimiento? Porque hay otro. ¿Y por qué hay otro? Porque, como dije al principio, el 10 de mayo se presentó un escrito por parte de la asociación pidiendo, como ya sabéis, el traslado de la celebración de los actos de pólvora alias mascletas. Ese escrito precisa, por imperio de la ley, un acto. Hay que contestar sí o sí. Pero el ayuntamiento tiene 2 meses para contestar. Si nosotros no hemos recibido, en este caso la asociación no ha recibido contestación expresa o resolución expresa
del escrito, entramos ya en un acto presunto. ¿Qué quiere decir un acto presunto? Quiere decir que entramos eso que se llama, que os lo habréis oído, silencio administrativo desestimatorio. Entonces, es un acto, es decir, en realidad no hay ningún acto, pero por imperio de la ley se entiende que hay un acto presunto, que es que nos vamos a hacer puñetas, la administración. Pero no podemos no oponernos a ese acto presunto. Y hay que oponerse, porque no estamos permitiendo que el ayuntamiento se salga con la suya. Nunca dejéis de contestar a un acto presunto, nunca, porque perderéis. Si no queréis perder, hay que irse a vía contenciosa administrativa. Bien, pues eso es lo que hicimos, preparar un segundo anuncio de recurso y lo metimos, que curiosamente entró en los tribunales antes de entrar la primera demanda. Ahora vamos ya formalizando la segunda demanda. Aquí no hay medida cautelar porque no tenemos de momento acto que atacar. Estamos pendientes de ver qué movimiento hace el ayuntamiento para poder atacarlo. En el momento que haya un acto atacable, pediremos medida cautelar, porque la medida cautelar se puede pedir en cualquier momento del procedimiento, bien en inicio como en el primer recurso o cuando el recurso está en marcha, siempre y cuando haya algún acto nuevo que se haya producido con anterioridad a la presentación del anuncio de recurso. Y que, por supuesto, la medida cautelar tiene su razón de ser cuando hay un peligro inminente contra las pretensiones de la parte. Nosotros, en este caso, como somos lo que hemos iniciado el procedimiento, ahí ostentamos la condición de actores o demandantes. Y, grosso modo, tenemos ahora mismo 2 recursos en marcha que probablemente de los 2 acabe en uno. Es decir, que nosotros no, pero probablemente el ayuntamiento, por aquello que se llama economía procesal, presente un escrito pidiendo, aunque nosotros nos vamos a oponer, pero no servirá de nada, pero nos tenemos que oponer, pidiendo al juzgado del 3 que en el 1 hay un procedimiento ya avanzado y que se quiere la acumulación. Y depende de cómo se miren el del 1 y el del 3, se lo concede o lo manda a hacer puñetas y seguimos con el 3, que sería lo deseable. Yo ya he tenido 2 asuntos con el 3 y me ha ido bien. He tenido con el 4, me ha ido bien. Con el 1 esta es la primera vez. Pero ya de entrada con lo que nos ha hecho, no me huele nada bien. Me puedo equivocar, obvio, pero se lo voy a poner muy difícil. Por tanto, esto es el íter de lo que la asociación Salvem el Nostre Patrimoni ha hecho hasta este momento. Y nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, y dejo mi parcela de abogado y me meto en la de arquitecto, que un informe redactado por este señor, que es el jefe del área en la protección del patrimonio íntegro, además que llama, que hable de materiales de mala calidad. Yo me he molestado, y lo he metido en la demanda, en pedir cuál es su formación académica. A la universidad he pedido, necesito saber de tal año, tal carrera, tal estudio, expediente, qué formación, qué asignaturas, cuántos créditos, cuántas horas. No hay ninguna asignatura que estudie materiales. Ninguna. Tampoco tengo conocimiento de que el ayuntamiento haya hecho ensayos mecánicos y químicos de la escultura. Sí que hay algunos ensayos hechos, pero no por el ayuntamiento, sino por una de las empresas que intervinieron en la reparación o también en el traslado de la escultura de baño. Ya hay allí un
una amalgama en algunas partes, hay hasta, creo que hay 5 morteros distintos. Eso funciona muy mal. El mortero tiene que ser con las mismas características para que no tengan luego problemas. Pero nosotros sí que tuvimos la suerte de poder extraer muestras, es decir, no hemos ido a cortar la fuente, ya estaban en las muestras, pudimos cogerlas y llevarlas a ensayar a un laboratorio homologado. 2 minutos. No me dejan ni hablar. Bueno, pues en total, que los ensayos químicos son inmejorables. Ahí tenéis una imagen de una sección transversal de la escultura y obvio que no toda la escultura está en estas condiciones. Tampoco hemos podido analizar toda. Hemos hecho de material que disponíamos ensayos químicos y mecánicos. Los ensayos mecánicos han sido muy buenos para unos morteros. Estamos hablando de 1,9, tengo aquí los resultados, newtons milímetro cuadrado o 190 kilopontios centímetro cuadrado. Y eso, Florentino, tú sabes de lo que estoy hablando, y José Ramón también. Sabéis que esos morteros son muy buenos morteros, desde el punto de vista mecánico. Y desde el punto de vista químico, igual. Sí que hay algunas partes, porque claro, una escultura luego tiene un trabajo final del escultor que tiene que estar perfilando, tiene que añadir, y probablemente esas partes que están más en superficie, a nivel de piel, que sean más porosas que el resto. Pero en los núcleos, la gran mayoría de ellos, que no puedo decir todos porque no he accedido a todos, pero están en una situación inmejorable. Es decir, los aceros, pero vamos, sin tocar, puros nuevos, vírgenes, y los morteros igual. La carbonatación se hace, se hace una prueba llamada fenolftaleína, y cuando se mancha de color, ese color así sonrosado fuerte, es que no está carbonatado. Cuando no hay tinte, cuando no hay color, está carbonatado. ¿Qué pasa? ¿Qué produce la carbonatación? Produce la despasivación, es decir, la desprotección de las armaduras. Y entonces, con toda la formación de microfisuras, y a veces también por capilares y demás, penetra la humedad por diferencia de presión y se inicia una fase de oxidación-corrosión en las armaduras. Esa fase de oxidación-corrosión produce a su vez un incremento de volumen de la barra de acero. Como la barra de acero está abrazada por el mortero, puede más el acero que el mortero y lo raja, lo abre. Y entonces ya anchas Castilla, por ahí entra la humedad y desaparece, se carga la pieza esa que ha sufrido esa situación, pues se la carga. Pero aquella que ha tenido la suerte, donde hay una buena protección, donde no ha habido despasivación de las armaduras, la armadura, aunque está en un medio acuoso, porque es una escultura fuente, es una loa al agua, lo que hizo Banyuls, esa escultura va a hacer un siglo, señores míos, un siglo. Es decir, que esto no tiene 10 días. Y las reparaciones y los daños graves, pero graves, que no han sido acertados en sus intervenciones a la hora de las reparaciones que ha tenido, porque ha tenido varias, bastantes, pero yo creo que ha sido más, incluso, más que un no acertar en cuanto a lo facultativo, sino a la aplicación de los materiales, la mano de obra. Jamás allí tuvo que intervenir un operario, jamás. Esto era una intervención para escultores, y escultores con una sensibilidad especial, no para desertores del arado, porque por muy buenos que sean, son operarios que están acostumbrados a trabajar un mortero en obra de edificación o en obra de infraestructuras, que son más vastos todavía. Pero una obra tan delicada, donde la masa prácticamente es la mínima expresión, la geometría lo mismo. Es muy importante la geometría a la hora de absorber las tensiones que recibe de cualquier naturaleza.
Es decir, la quimicidad que se produce cuando se queman los actos de pólvora es terrible. Y de la quimicidad no se habla nunca. Absolutamente nunca. No voy a enrollar más. No os quiero aburrir, pero hay mucho de lo que hablar. 140 folios. Hay mucho de lo que hablar. Y creo que me quieren preguntar vosotros. Gracias. Sí. Tenemos... Sí. Sí. Estoy más seco que un... Luego se lo van pasando, se lo dan a la chica para que lo vayan pasando. Pero no empecéis a hablar que si no, no se graba. Sí. Vale, bueno. Sí, si hay otra palabra allí. Buenas tardes, buenas noches. Mi intervención es corta. Yo recuerdo haber leído el informe al cual tú has hecho mención durante todo el rato. Y quizás por mi profesión, aquello que yo me fijé es que el técnico definía a la escultura como un diseño y justificaba que como tal diseño se podía estropear y se podía poder volver a hacer. Eso es lo que más me sorprendió. No tenía en cuenta el valor de la impronta del escultor. No había nada que ver. Puede que en el hecho de que se repitieran por molde los caballos y los caballistas, posiblemente ahí pudiera haber una sensación de molde, pero lo que es la estructura, digamos, central es totalmente única, ¿no? Por lo tanto, me sorprendió mucho que la defensa o la definición de la escultura le quitara el carácter de escultura y le pusiera como carácter de diseño. Es decir, esto se puede estropear, se puede romper porque perfectamente lo podemos volver a hacer de nuevo. No más que eso. Gracias, Adriano Carrillo. Ahora, pero déjame que le conteste o esperamos que hagan todas las preguntas. Yo creo que si hay alguna pregunta más. Sí, de Florentino. A ver, voy a hacer un poco de Pepito Grillo, porque han hecho ustedes afirmaciones con una alegría que me sorprende. Yo he sido el ingeniero que ha hecho el responsable de todas las estructuras del Lucero. Llevo 45 años trabajando con el hormigón y con las estructuras. He reparado 70 edificios sísmicos en Lorca. Por eso tengo que decirte que su afirmación sobre Lorca me ha dejado traspuesto. Totalmente traspuesto con el tema este. Y luego, con el tema de la universidad, se está cometiendo manifiestamente errores enormes, que tiene que ver un poco con la filosofía que tú apuntas sobre mentiras y mentiras y mentiras. Usted no, la universidad no opina lo que usted dice que opina. Salvador Iborra, un magnífico ingeniero amigo mío, con el que he tenido ocasión de hablar de vibraciones, lo que no está escrito, ha opinado una cosa que en la mayor parte de las veces se ha sacado de contexto. Las vibraciones que transmiten, las cantidades de explosivo tan pequeñas con las que se tiran las mascletas, no tienen capacidad energética suficiente para provocar los daños y las grietas que tiene ese monumento. Y lo sabes tú igual que yo, porque al final, Manolo, tú has expuesto el verdadero meollo del problema de esa escultura. Un mortero de los tiempos que se hizo no llevaba ni la cantidad de cemento que tiene que llevar para conseguir una pasivación de las armaduras a largo plazo, como se ha demostrado en infinidad de construcciones a lo largo de la costa española. 190 kilos, pues fíjate, los edificios los hacíamos con 175 de proyecto, pero en general tenía más resistencia que eso. Perdona que te interrumpa un momento, Florentino. Tú estás hablando de hormigones y estos son morteros. No tiene nada que ver. Si es que, espérate, que es que a eso voy. Morteros no están sometidos a cargas mecánicas. No tiene nada que ver. Estamos hablando de morteros. Vale. Pero morteros que tienen unos espesores de recubrimiento de las piezas metálicas que hay allí insuficiente para que con el tiempo transcurrido... Pasa la imagen. Está puesta. ¿Tú crees que esa sección del acero que tiene 100 años? Pero no es esa la sección de las piezas de allí. ¿Cómo que no? No. Hay barras enteras y piezas metálicas completas, perfiles metidos dentro de ese mortero, que se ha oxidado, ha reventado, porque tengo yo las fotos, claro que sí, y lo he visto. Claro que sí. Y eso sí que ha dañado el
el monumento. Ese fue la herida que empezó a dañar ese monumento, a través del cual empezaron todos los problemas añadidos. Y además, con las grietas ya hechas, es cuando esas explosiones de las mascletas van como desmigajando ese mortero, los granitos de ese mortero, y van acentuando esas grietas. Las rehabilitaciones que se han hecho, estoy de acuerdo contigo, no han cogido el toro por los cuernos nunca. Y me temo que esta última, que yo también he pedido al ayuntamiento y no me lo ha dado, todo el informe y el proyecto de rehabilitación, que no lo tengo. He ido otra vez allí y he empezado a mirar con lupa todo el monumento y ya veo que tiene daños antes de las mascletas, después de la restauración, esas piezas tan delicadas que hay allí. Y eso me temo mucho que no tiene más solución. Y disculpe que le lleve la contraria. Yo creo que el mérito de Bañuls es haber ideado y haber concebido los moldes que permitieron a sus ayudantes rellenar de mortero esas piezas. Es el valor que para mí tiene esa escultura, independientemente del propio material que por ley de vida, si es que es por la propia naturaleza del material. El hormigón sabemos que no es eterno. Pero ni será cualquiera. Puente, tú sabes que los puentes, puentes atirantados, tenemos el de Alcoy. Sí. El de Alcoy. ¿Cuánto ha durado el tendón, que es uno de los tendones que soportaban el tablero? 30 años. Y estaba con una protección increíble. Y se ha oxidado bajo tensión el acero, porque los materiales duran lo que duran. Y no tiene remedio el problema. Pero escúchame. Yo quiero. Un momento. ¿Estás seguro? Un momento, vamos a ver, Florentino. Antes he apuntado de que no conozco en esta sesión toda la escultura, pero lo que conozco de la escultura, por las pruebas que hemos hecho, es decir, no, te repito, no es una presunción, no es que yo piense, no, es que mecánicamente hemos ensayado, químicamente hemos ensayado. Pero claro, escúchame, a eso voy. Pero que la mayoría, si tú tienes un elemento metálico protegido, no se oxida. Porque esa es la filosofía del hormigón armado y de los morteros armados, ¿vale? Pero tiene que estar bien protegido, ¿vale? Todo lo que esté bien protegido, no hay ningún problema. Esté en medio cuaso. Oye, pero tú sabes muy bien las obras hidráulicas que se hacen en el mar. La isleta, por ejemplo, que hemos proyectado en el puerto, bien. Lleva las armaduras galvanizadas, claro. 7 centímetros de recubrimiento y una calidad de cemento increíble. Claro, pero eso es... que ese mortero no tiene. Hombre, pero no lo compares en medio de uno con el otro, Florentino. Vale, no lo comparo. Por favor. Sí comparo que 100 años para una escultura de esta naturaleza es una edad mortal. No. Mortal. No. La hemos sentenciado ya. No. Yo quería... Déjame, por favor, déjame. Yo quería leer, porque usted ha dicho, ¿no?, que bueno, que el estudio de la Universidad de Alicante está siendo mal interpretado. Yo voy a leer lo que pone en el estudio y ya cada uno que lo interprete a su manera. A la vista de los resultados obtenidos, los niveles que se presentan sobre la fuente, los 4 puntos registrados, son superiores a las normativas empleadas. Lo acepto. Vale. Pero eso, para rangos de frecuencia no acabado, perdón. Para rangos de frecuencia inferiores a 6 hercios para construcciones de tipo 2 y tipo 3, que repito, no son esculturas, son edificios históricos con mucha más masa, entre las que se encuentra la fuente de Ruceros. Por consiguiente, atendiendo a las indicaciones de estas normativas, los efectos de estos niveles de vibración son perjudiciales para conservar la integridad estructural de la misma. Y sigue además, y dice que los niveles de aceleraciones registrados en la solera, tanto en dirección vertical como horizontal, también presentan valores superiores a los permitidos para la normativa de rangos de frecuencia
de 10 hercios, siendo en este caso una estructura de hormigón armado que se englobaría en el grupo 2. Por tanto, también habría que limitarse los niveles de vibración para garantizar la durabilidad de la estructura y integridad estructural. Aquí se está refiriendo a la estación que usted ha dicho que es el ingeniero. Pues si la universidad, eso es lo que dice aquí, si no es interpretable. Perdona, a ver, eso está hecho por un ingeniero. Perfecto. ¿Sí? Si usted quiere darle el mismo valor a ese ingeniero que a mí, yo he sido catedrático de estructuras en la escuela y conozco también el problema. Bien, los conocemos todos los técnicos. Las vibraciones que Salvador ha medido ahí no tienen capacidad para dañar la fuente de los luceros. Entonces esto es mentira. Este informe de la Universidad de Alicante es mentira. Es una opinión que pese a que las normas se superan continuamente. Pero vamos a ver, Florentino, ¿por qué no demuestras un estudio que acredite lo que dices? Porque hablar no cuesta dinero. Sí, ¿vale? Lo he visto con mis propios ojos. Yo también veo muchas cosas. Y ahora veo que creo que te equivocas. Pero igual me equivoco yo. Ojo, igual me equivoco yo. Pero demuéstralo. ¿Vale? Porque aquí, yo tengo un vicio, que yo no hablo sin demostrar lo que hablo. Pero a ver, porque si no me callo. Bueno, yo quería tocar otro tema, que es esta idea que usted ha dicho de que la escultura tiene fecha de caducidad. No sé, me parece la ha sentenciado a muerte, ¿no? No, eso tiene un origen judicial. Tiene un origen judicial, que no tiene nada que ver con la cuestión mecánica, pero ni de lejos. Pero es que, por Dios de alma mía, no saben que nada que construimos los humanos no tiene una fecha de caducidad. Bueno, este no es el debate. Perfecto. Florentino, tú lo has dicho, no tiene fecha de caducidad. Perdón, hay otra palabra allí. No lo he dicho bien. Todos tienen una fecha de caducidad. Bueno, pues todos. Pues no. Claro. Yo me moriré. Pero ojalá dure un poco disculpen, por favor. Florentino, claro, tú y yo sí. Tú y yo sí. No te vayas, hombre. Se va a caer igual que se va a caer la cara del Moro. Me he subido ahí arriba y eso tiene otra fecha de caducidad. Totalmente. Pero eso es distinto. Un momento, es un problema geológico. Hay otra palabra. Vamos a escuchar a... Hay otra palabra. Gracias, Florentino, gracias. Sí, gracias por venir en cualquier caso. Se agradece. Por ahí hay una palabra, sí. Hola, buenas tardes. Yo no quería hablar, pero bueno, ya que me la he puesto en bandeja. Es que yo trabajo en la universidad y hasta hace 2 meses he trabajado 18 años en comunicación. Y yo soy la persona que he hecho las noticias con Salvador Iborra y con el grupo Gresmes, las noticias sobre la fuente de luceros, sobre los edificios en Elche y todas las investigaciones que ha ido haciendo Salvador y su grupo, que lo conozco perfectamente. Y claro, decir lo que ha dicho este señor, pues no es verdad. Además, como ya ha leído el estudio, ha leído parte del informe, pues queda claro. O sea, efectivamente, el grupo de investigación lo que dice es eso, que las vibraciones, claro que están perjudicando, que hay que bajar la intensidad o más bien quitar de ahí la pirotecnia, porque además es que se le llama terremoto, se le llama terremoto por algo. Bueno, el caso que claro que excede. Y lo que decía, si es que ya lo han dicho, lo que decía la investigación es que peligra también la estructura del tram. O sea, el tram en sí, el espacio que también peligra, está peligrando. ¿Que se le va a caer la estructura del tram? Bueno, no, claro. Efectivamente. Está sobredimensionada, seguro, no os preocupéis. Florentino, ¿sabes por qué no es que se te vaya a caer? Es decir, el problema es envejecimiento acelerado. Ese es el problema, la cuestión. Pero escúchame, no te preocupes, porque es que a la mascletasa en el Plaza del Lucero le queda muy poco. Pues ya está. Pero fíjate, yo fui de los que es que me he levantado porque... mantener la fuente en su sitio e ideé un sistema constructivo que permitía mantener la fuente en el aire. Si no me lo dejaron aplicar, ya. se asustaron. No sé en el aire, pero debería haberse quedado donde estaba
y se puso en riesgo también. Perdón. Esa. Pero hay otra palabra aquí. Ah, María Teresa. Ah, no te he visto. Sí, disculpa. buenas, Luego María Teresa. Buenas tardes. Era para preguntar a Manolo Ayús. He hablado de los fiscales. Vamos, desde el punto de vista del medio ambiente conocemos a algún fiscal. Era para preguntarle si este fiscal que no ve, no sé si no tiene gafas suficientes, no ven delitos, archivan denuncias, era el señor Juan Carlos Carranza, fiscal de medio ambiente. Sí. Bueno, pues ya el círculo se ha cerrado, lo entiendo perfectamente. Sí. María Teresa. Sí, yo solo iba a hacer una observación como lega, tanto en arquitectura como en escultura y en otras artes que me gustaría cultivar, pero las admiro. Yo me alegro, me congratulo de que la fecha de caducidad del Pensador o del discóbolo no haya llegado todavía. Muy bueno. Muy bueno. Sí, Guillermina. No. Porque no tiene armaduras dentro. Ya, bueno. No, yo solo una... ni hacen mascletas en sus entornos. Guillermina, solo una apreciación. Los que nos dedicamos al arte o tenemos una visión y una crítica en este sentido, vemos que no solo los luceros están en riesgo, sino que hay muchas esculturas en Alicante que no están limpias, están sucias, no las limpian, no las restauran. Y Eduardo ha traído una foto de Arniches, de un retrato hecho también, una escultura hecha también por Bañuls, que está enfrente de la otra sede de la universidad. Es una escultura que medirá 80 centímetros de alto, un poquito más quizá, de ancho tendrá pues unos 40, 30 centímetros, de grosor parecido, y se está agrietando, la que está en Canalejas. Se está agrietando, tiene unas grietas de un dedo, o sea, por ahí se mete la de Dios, y eso no va a durar nada. Entonces, no sé, o sea, me parece muy bien todas estas iniciativas, yo estoy encantada de todo esto, me parece fabuloso, me parece que el debate es magnífico, que lo que estáis haciendo es maravilloso, que lo que dice Florentino, pues también hay que decirlo, o sea, que todo el mundo tiene por qué luchar, pero realmente... ¿qué pasa con nuestros restauradores de patrimonio en el ayuntamiento? ¿Qué están haciendo? ¿Hay alguna documentación? ¿Hay algún estudio donde se valore cada año lo que se hace cuidando este patrimonio? ¿Hay alguna actividad al respecto? ¿O dejamos las piezas y que Dios las cuide? O sea, no sé, o sea, es que... Mira, obviamente, si me permites, te contesto. Obviamente se necesita personal cualificado para intervenir sobre la escultura. Y no puede ser personal proveniente de obras, ni de infraestructura, ni de superestructura. Tiene que haber un técnico de especialistas y entre ellos artistas. Perfecto. Artistas. Escultores que estén en su medio y sepan lo que tienen delante. Pero tiene que haber un equipo, porque tratarlo. en Alicante ya hay patrimonio para que haya... Claro, por supuesto. Y luego, en cuanto a lo que tú estabas hablando, de que es una escultura que no está probablemente sujeta a actos de explosión y están agrietadas, hay que analizar la causa. Sí que hay que analizar químicamente qué pasa con ese mortero. Pero también, si es que es un mortero, no conozco la escultura. Es que hay que analizarlo todo, hay que pero analizarlo también hay que actuar. Para ver la causa. Primero, hacer un buen estudio, sobre todo químico, y luego mecánico. Y a partir de ahí, tomar decisiones. ¿Vale? Pero por supuesto, tomar... Y las decisiones son... Cuidarlo. Claro. Cuidarlo. No esperar a que se caiga para decir a ver quién tiene la culpa. Mira, no, hay que cuidarlo ya. Por ejemplo, otra de las cosas que dice el funcionario habla de las vibraciones producidas por el tráfico o el rodado. Pero es que no las han medido. ¿Cómo se puede achacar algo que no conoces? A lo mejor tienes razón, yo no lo sé, pero tío, hacer un estudio de los efectos de las vibraciones de todo el tráfico. Nosotros lo hemos encargado y lo vamos a presentar en los dos procedimientos. Pero no son las esculturas, ¿vale? Porque yo no también, me lo creo. En las personas pues imagínate si Florentino dice que las mascletas con los niveles que se miden cuando se producen estos actos no hacen nada a la escultura, no a la edificación, a la escultura, que es algo muy sensible de masa y de geometría. Florentino, de geometría.
que tú sabes muy bien lo que implica la geometría, la inercia. Pero, a ver, yo estoy dispuesto a aprender, Florentino. El origen del mal está en la corrosión de las piezas metálicas. Déjame acabar, y luego tú opinas lo que te da gana. Y luego las mascletas, cuando ya la grieta se ha producido, es cuando va erosionando los granitos que forman parte de ese mortero. Te he oído, pero mira, Florentino, si me lo permites, tú antes has hablado un poco de tu currículum, yo no he hablado del mío, pero mi tesis doctoral en arquitectura, porque también soy doctor en Derecho, fue sobre patología. Yo me he tirado 5 años estudiando patologías de hormigón, ataques de hormigón de todas partes, de toda índole. Y, perdón un momento, si tú tienes una masa estable donde no se producen fisuraciones ni microfisuraciones, eso va a ser eterno. El grave problema de las cubiertas de Antonio Gaudí fue precisamente porque en todos los elementos de la cubierta metió un elemento metálico. Eso a nivel de arquitecto se corre y todo el mundo piensa, ojo, aquí la causa que produce en todos los elementos de ornamento, porque siempre son elementos de coronación, de acabados de la edificación, cuando tengas un elemento metálico lo has jorobado. Ay, claro, si tú tienes un elemento metálico que tiene una masa que no es capaz de protegerlo, claro, dile que adiós, que eso te va a durar lo que dura un pastel en la puerta de un colegio. Pero si tienes una masa bien hecha, como la sección transversal que has podido ver en esa imagen, Florentino, ese acero está puro. Todas las secciones de las patas de los caballos pero in situ, cuando se desmontaron para llevarlas porque han sufrido fisuras y microfisuras y el agua ha entrado por diferencia de presión. ¿Pero por qué causa? ¿Por las mascletas o por la oxidación de las armaduras? No, perdona, no inviertas el orden el patológico, Florentino. Yo te digo que en mi opinión, si no hay fisuración, la humedad no llega al pero hay al metal. A ver, tú sabes, recorre la playa de San Juan, recorre todos los pilares que hay allí y cuando aparece la fisura, sin fisuración, la barra de acero que está en ese pilar, tanta patología has estudiado que sabes positivamente que están hechas un Cristo, están oxidadas. Así es, pero Florentino, hay una cosa que se olvida, microfisuras y poros. Es decir, si tú haces una granulometría que no está estudiada, perdonadme, pero la has jodido. Es decir, el elemento estructural te va a durar 10 años si está en una situación expuesta, como la que tú me estás contando en primera línea de España. Pero si no está en una situación expuesta, te puede durar 30 años. Bueno, a ver, pero porque hay una porosidad muy elevada y los poros permiten que la humedad, por diferencia de presión, te llegue al metal. Y el metal, con la presencia de óxido, empieza fase de oxidación, pasa a fase de corrosión, revienta el hormigón y se acabó. ¿Vale? Pero no puedes decir lo contrario. Amén. Amén no. Ahí nos toca intervenir. De la fuente. Ese es el mal. Tengo una pregunta. Perdóname, tengo que marchar. Florentino, ahí te doy la razón. Chao. Claro. La última pregunta que te quiero hacer. Más allá del estado actual de la escultura, ¿usted cree que las mascletas ayudan a conservar la escultura o todo lo contrario, ayudan al deterioro actual de la escultura? ¿Empeoran lo que ahora mismo le esté pasando a la escultura? Tal como está la fuente de los luceros, yo creo que va a seguir existiendo fisuraciones intrínsecas como ya las tiene. Pero no me está contestando la pregunta. No me estás dejando acabar. Es que ¿era sí o no? ¿Sí o no? Estás haciendo una pregunta como los abogados, ¿sí o no? Pues mire, señoría, ni sí ni no, las cosas son grises. No son blanco y negro, son grises. Te guste más o te guste menos, pero las cosas son grises. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Pero daña la escultura o no? La mascleta no beneficia. Perdona un momento. Gracias. Perdona un momento. No quiero saber nada. Eres igual que los abogados, peor que el fiscal. Peor que el fiscal. Por eso me han contratado. Florentino, oye,
No. Sí, bueno, seguiremos el debate. Que no va contigo, Florentino. Que no va contigo. Seguiremos el debate. Yo te estimo bastante. Seguiremos el debate. Te agradecemos tu presencia. Tiene la palabra Elías Alonso, que está ahí detrás. Yo quería cambiar un poco... Andrés, disculpa. Quería cambiar un poco el... Sonómetros con 130 decibelios y la Organización Mundial de la Salud dice que el máximo permitido son los 120, porque encima de 120 se puede quedar perfecto. Pero no tiene nada que ver con la fuente. Tiene que ver con nuestro. Vale. Sí. Ya. Bueno, disculpad, hay que ir acabando. Eso está en estudio, Florentino. Vamos a escuchar a Elías, que es la última palabra, que tenemos que salir. Yo voy a ser corto porque... Ir terminando. Pero sí, Elías. Después de vuestra exposición, que me ha gustado mucho porque me he enterado de temas judiciales y bastante bien expuestos de la justicia que tenemos y de los yo me voy a hacer defensor del ciudadano, porque es que esta mañana he estado también con un grupo de personas y los políticos o los señores que están en el ayuntamiento, las señoras, no reciben a nadie, no escuchan. Algunos, pero los que debían de escuchar y los otros escuchan, sí. Pero bueno, no quiero entrar en el debate. Lo que he escuchado es que nos han recibido, nos han contestado, no sé quién son ni nada. Pero es una realidad. Entonces, les votamos, son nuestros representantes. Perdona. Bueno, vamos a tener que irnos, que José Ramón nos está premiando y ¿ya? La gente tiene que... Sí. Si acabamos de empezar. Hay que cerrar. Cierran la sede. Bueno, este es el primer debate. Tenemos que... Bueno, tienes un segundo. No se le puede dejar un segundo. Este es el primer debate que esperamos que sea de muchos, en los que la ciudadanía va a empezar a participar más allá de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? La ciudad depende, el estado de nuestro patrimonio y de nuestra ciudad depende de la participación de la gente. Quiero deciros, y me están diciendo mis compañeros de la asociación, que necesitamos apoyos. También vamos a pasar por un folio para que anotéis las direcciones y los teléfonos, porque también vamos a pediros apoyo económico, la gente que quiera colaborar con nosotros para afrontar, todo el itinerario que tenemos por delante. Muy bien. Una cosita solo. Sí. Que queremos invitaros porque el día 16 y 23 tenemos un debate con una semana de intervalo entre los 2 días sobre patrimonio. Genial. Y cultura y patrimonio. Entonces, pues sería otra plataforma, otra tribuna para poder hablar de estos temas y nos encantaría que estuvierais todos. Es aquí mismo, el 16 y el 23. Con lo cual tenemos una semana también para reflexionar sobre lo que hemos dicho y volver a atacar. Perfecto. Hora a las 7. Ahí hay un señor al final. No, lo ataremos en José Ramón. Gracias. José Ramón, allí hay un señor al final. No, mira, es que has hecho. Un momento, hombre. Vale. Termino antes diciendo lo que quiero decir que discutiendo contigo. Bueno, yo soy Xavier López, soy concejal en el Ayuntamiento de Alicante, soy concejal de Podemos. Entiendo que cuando se referían a que los señores del Ayuntamiento no recibían, se referían al equipo de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Lo digo por las generalizaciones. Y nada, enhorabuena por la charla, ha sido muy interesante y a continuar en la lucha. Ya está. Bueno.